Es una realidad y es una simbología muy particular la que se nos brinda, pues el día, esta luz del alba que siempre brinda esperanza y brinda claridad, como lo podemos ver en esta mañana de hoy, trae siempre la dicha de un nuevo comienzo, de un recomenzar. No obstante, la noche y el día tienen un punto medio, el atardecer o el ocaso, que también es una imagen muy positiva en torno a la realidad de Jesús y al pensar y al reflexionar una cristología de él. Pues él movió en tres las oscuridades de las tentaciones, del dolor, del sufrimiento, de la traición, pero también el despertar y el rejuvenecer en torno a una resurrección, en torno a una vida transformada. Y es allí donde iniciamos en búsqueda del mejor ser humano posible. Y esta búsqueda del mejor ser humano posible se va realizando en torno al día a día. El hombre, por ser hombre, de su propia condición humana, avanza, lucha, siempre va desarrollando criterios, procesos de maduración y de desarrollo en los cuales piensa y crece y se esfuerza por ser mejor. Por ello, buscamos eso, en búsqueda del mejor ser humano. Y también este es el esfuerzo esencial de la teología, pues desde la siguiente premisa: entre más humanos somos más divinos. Por ello esto conlleva un esfuerzo muy grande a buscar siempre en nuestra historia humana ese núcleo, esa perla, esa centralidad que es Dios. Pero cómo reflexionar y cómo encontrar a Dios en este cambio cultural que vivimos, que nos reta muchísimo a todos nosotros a pensar y a tener argumentos ante tantas inquietudes que surgen día a día en torno a la reflexión teológica. Es allí donde debemos de empezar a centrar nuestra mirada de fe, y es allí donde aparece también este quehacer de la teología. Tenemos en primer lugar al teólogo como aquel creyente, aquel sujeto que simplemente en su vida diaria se cuestiona o piensa o le viene a su palabra Dios en cualquier vertiente, en cualquier realidad, en cualquier momento cultural y ciudadano que se encuentre. Pero también bajo este proceso y este deseo, esta inquietud de querer conocer más, aparece el teólogo que se cuestiona, que en comienzo parte por ser personal, pero se hace comunitario, porque el teólogo va desarrollando su ser y su sentido con el humano, al hombre por el hombre, al hombre desde su propia humanidad. Y por último, tenemos la gran realización que se ha visto y se sigue viendo en muchas realidades, en muchas diversidades de religión. El teólogo como el mártir, como aquel que ha sido capaz de llevar su fe no solamente a una reflexión mental y a una vivencia diaria, sino al punto de llegar a dar su vida, porque su fe, su arraigo fue tan profundo que nada ni nadie pudo corromper su sentido. Y así es capaz de libre y voluntariamente, con criterios, con madurez, tras una reflexión, llegar a este punto, a decir que lo que ha dicho, vivido, experimentado como sujeto, como persona en singular, como persona en comunidad, es capaz de dar su vida. Y esto nos lleva, por lo tanto, también a comprender que, en primer lugar, es una reflexión humana. El hombre, por ser hombre, es capaz de Dios en cuanto se atreva y se cuestione en torno a Dios. Hay que generar de igual manera un pensamiento crítico ante las dudas más profundas de la existencia humana, ahondar en su ser. Por ello allí, atrevernos a reflexionar a Dios, atrevernos a reflexionar en su realidad. Ya lo decía también Rand, que si existe la palabra Dios en la humanidad, es ya algo digno de reflexionar. Si existe la palabra hombre en esta humanidad, también es digno de reflexionar. Si existe la palabra teología, hay también que reflexionar. Esta imagen es muy particular. Es una obra de Eugene Delacroix, La lucha de Jacob con el ángel. Mientras la apreciamos, me tomaré el atrevimiento de leer el texto que narra esta pintura. Es Génesis capítulo 32, del versículo 23 al 33, y dice lo siguiente: todavía de noche se levantó Jacob en el campamento, tomó a las dos mujeres, a las dos criadas y a los 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. A ellos y a cuantos tenía los hizo pasar el río, y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres
y has podido. Jacob a su vez le preguntó, dime tu nombre. Él contestó, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo, he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Salía el sol cuando atravesaba Penuel y marchaba cojeando. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue herido en la articulación del fémur en el nervio ciático. Con este texto pretendo también bajo esta imagen iluminar y hacer una reflexión. Podríamos decir que hagamos hermenéutica o esforcémonos por interpretar esta imagen. En primer lugar, en esta imagen se nos plantea, si vemos a su anchura, el ambiente. Es un ambiente que nos presenta un inicio del otoño. Ya vemos acá estas hojas con su color particular, ese color ocre, ese rojo oscuro, ese color que ya también nos empieza a mostrar que las hojas van cayendo, el caer, el atardecer. Nos muestra también que ya es un momento, todo va perdiendo a veces en torno a su sentido. Pero también en el fondo vemos este atardecer, este caer de la tarde. Poco a poco se va la luz y va llegando el momento de la noche. Es el momento común de refugiarse y de encontrar una zona segura para descansar. Fijémonos que esta imagen podemos decir que está dividida en torno a este lugar de la derecha, donde vemos a la humanidad. Allí, en estos camellos, en estos caballos, otro hombre allí corriendo, el ganado, el trabajo diario, avanzando. Personajes que de cierta manera están acomodados y van avanzando sin rumbo, no lo saben, pero siguen su realidad cotidiana en su día a día. No obstante, tenemos uno diferente. Tenemos una persona, un sujeto que ha cambiado, que ha salido de este camino común y ha optado por otra ruta. Tenemos allí a Jacob, al teólogo, al que se atreve a pensar, al diferente. Y fijémonos en Jacob, porque esta imagen nos da el rostro y nos da la presencia de cómo hacer teología en este día y en esta noche. Un primer punto, como les decía, ha cambiado de rumbo. Se ha atrevido a dejar este camino común y ha pensado, ha optado por un camino distinto. Pero en este camino se encuentra a un ser diferente. Nos presenta a este ser angélico, a un ser divino. Y es esta lucha, es este esfuerzo por querer conocer, por querer debatir, por querer ahondar en las grandes profundidades, por querer cada vez más conocer. Y vemos que está en una posición de lucha. El texto también nos decía que luchó contra aquel ser. Y esta posición de lucha se da de una forma muy particular. ¿Cómo lucha Jacob? ¿Cómo está luchando el hombre? ¿Cómo lucha? ¿Cómo entiende? ¿Cómo se esfuerza el teólogo? Miren, está desnudo, ha dejado todo, su equipaje, sus armas, su sombrero, todo su ropaje, lo ha dejado a un lado. Lucha simplemente con lo que él es. Lucha simplemente desde su humanidad, desde su ser. Ha dejado su espada acá tirada, lo ha dejado porque con Dios, con su reflexión, lo hacemos tal cual somos, desde nuestro ser de carne y hueso, desde nuestra propia mentalidad, desde nuestro propio bagaje histórico. Es como vamos luchando. Lo hacemos sin máscara porque ante él no hay cómo tapar, no hay sentido de fingir ser quien somos, porque simplemente somos lo que somos y como somos reflexionamos a Dios. De igual manera, de nuevo, en esta desnudez, desde nuestra propia condición humana, desde nuestra realidad. Y asimismo lo hacemos, como les decía, desarmar. No hay armas para estudiar teología. No hay trucos, no hay claves, no hay nada. Hay simplemente el hombre, hay simplemente ser humano. Caminamos, como lo decía también Henry Nouwen, somos sanadores heridos y vamos heridos, avanzando pero sanando ahora. Que esta herida jamás se cierre, porque esta herida es nuestra pasión por Dios y nuestra pasión por el mundo. Y así nos vamos moviendo. El camino de Jacob tiene color, tiene promesa, tiene, como les decía, montaña. Hay un fondo, tiene esa esperanza, pero solamente se da si nos atrevemos a luchar con él, a lucharle y seguir, a tener esta mentalidad inquieta, este hecho de querer conocer más, de plantearnos interrogantes únicos en nuestra vida. Es ese quehacer teológico. Es un sujeto que cambia de rumbo su vida y se atreve a esto, a estar y en el deslumbrar, en el despuntar del alba, y de nuevo lo hacemos sin máscara, lo hacemos tal cual somos nosotros. Avancemos un poco más. El ocaso. La realidad del ocaso es una realidad que también se vive y se experimenta, que Jesús también vivió, cómo desarrollarla y cómo llevarla a cabo. Encontramos este momento de ocaso de forma especial en este Evangelio de Juan, el momento en que ha llegado la hora, momento de gloria, pero también
de dolor y de realidad humana. Y es aquí el momento en el que la luz va decayendo, donde surgen dudas vitales, dudas existenciales. Puede abordarnos el miedo de la soledad, pero también si nos atrevemos, como Jacob, a ser bendecidos, tenemos unos nuevos puntos claros de reflexión, atrevernos a pensar. Aparecen los momentos oscuros, esos momentos de la noche. Allí en esta noche es también un momento de un encuentro profundo. Lo decía San Juan de la Cruz, denominando esto como la noche oscura. La noche suele plantearse en estos términos de fe y en estos términos de reflexión y de humanidad como un momento de duda, de desolación, crisis, si nos atrevemos a decirlo de esa forma. Una noche sin sentido, sin horizonte vital. Pero es en esas noches donde el ser humano más madura, más se reflexiona y más genera criterios propios para luego ser capaz, porque hay esa esperanza por querer ser diferente. Esta es la belleza de la noche, pero también es el riesgo y el desafío de estancarnos en ella y no avanzar más. Jesús pasó muchas noches oscuras y Él es el ejemplo de que se supera para encontrar la luz del día, el movimiento del Espíritu también, que nos lleva por diferentes caminos y espacios a labrar y a seguir generando momentos muy especiales. Las tinieblas de lo no humano también se hacen presentes y es una realidad. Estas tinieblas en nuestras realidades hoy en día, de la injusticia, de la inequidad, las tinieblas de ciertas corrupciones o intereses personales, esas tinieblas del yo, del reflexionar simplemente en mí, porque no hay nadie, ni antes ni después. Estos destinos donde también ya no hay respeto en torno a la vida, porque ni siquiera se es capaz de debatir en torno a ella. El teólogo, el humano, es capaz de reflexionar y debatir, es capaz de escuchar otros pareceres y apropiarse de lo positivo de ello para generar pensamiento, una colectividad, una red de sentido, una red de horizonte que nos lleva de nuevo a un camino diferente, no a un camino del común. Es esto lo importante y lo esencial a lo cual también está llamado el teólogo desde su humanidad, a denunciar lo no humano y a ser capaz de luchar y de afrontarse a él hasta el punto de ser más, como les decía al inicio. Y el día, el bello amanecer que muchos encontramos, que muchos tras pasar estas noches oscuras, estos ocasos, vamos ahondando y vamos viendo. La luz del alba siempre generará esa claridad. La fe nos lleva a adoptar un nuevo sentido especial de vida y de conocer más y más, pero también nos da a beber las aguas mansas. Este es el sentido teológico de esta humanidad. Y también de nuevo, saber que lo poco que conocemos de Dios, esto poquito que vemos allí en esta imagen, ese amplio horizonte, esa montaña, ese verde, ese bosque, el agua, a nosotros en nuestra reflexión se nos da muy poco, porque desde nuestra condición humana vamos poco a poco labrando.